Entonces vamos a entrar entonces a este capítulo. Este capítulo se llama Introducción a la Física Cuántica. Y lo que hace es un repaso de algunos experimentos que fueron fundamentales para poder desarrollar la teoría de la mecánica cuántica. Entonces, lo que vamos a hacer es una revisión de cuáles fueron estos resultados, ¿verdad? Estos que se debieron a algunos experimentos que no encontraron explicación en el marco de la física clásica. Pues aquí mencionamos los cuatro de ellos, tres de ellos que son los más importantes quizás, sean la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Y ahí de esto se deduce una propiedad importante y es la propiedad ondulatoria de la materia, que también lo vamos a comentar aquí en este contexto de introducción a la física cuántica. Entonces, los problemas que tuvo la física clásica, vamos a comenzar con ellos. La física clásica involucra esencialmente la mecánica y el electromagnetismo. Habría que incluir ahí a la termodinámica en esa lista. Y estas disciplinas presentaban problemas para dar una explicación congruente a algunos resultados experimentales que se comenzaron a dar a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Se intentó ajustar la física clásica a estos resultados experimentales, pero no fueron congruentes las predicciones de la física clásica con estos resultados experimentales. Todos estos problemas de ese desajuste que había entre los resultados experimentales y la física clásica ocurrían a un nivel atómico exclusivamente. A nivel macroscópico no hubo nunca ninguna dificultad entre la física clásica y los resultados experimentales. Entonces aquí menciono que dos de ellos fueron la radiación de cuerpo negro y el otro fue el efecto fotoeléctrico. Cabe mencionar también que está el efecto Compton, que lo vamos a ver también en este contexto. El primer hecho experimental que creó ese cisma, esa diferencia entre los resultados experimentales y la física clásica, fue lo que se conoce como la radiación del cuerpo negro. Experimentalmente se observa que cualquier cuerpo emite radiación cuando está al calentarse. Las características de esta radiación dependen de la temperatura y de las propiedades que tienen las superficies, o sea, las superficies que emiten. Vaya, nuestro cuerpo humano mismo emite radiación electromagnética a la temperatura ambiente, a 27 grados. Lo que ocurre es que eso no es, tal vez no es detectable porque es muy poca la radiación. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, una hornilla y una estufa a alta temperatura y ustedes acercan su mano, van a sentir el calor. Entonces eso es porque se está emitiendo radiación, ¿verdad? Radiación electromagnética, que se convierte en calor cuando interactúa con la mano. A temperatura ambiente, las longitudes de onda emitidas por un cuerpo están en el rango infrarrojo, o sea, son de muy baja energía. O sea, son longitudes de onda muy grandes. Estas longitudes de onda van cada vez decreciendo a medida que el cuerpo se calienta, decrece la longitud de onda y aumenta la frecuencia, hasta que se llega al rango del rojo, y después inclusive se vuelven blancas en el espectro, esas radiaciones, ¿verdad? Que se emiten debido a la temperatura. ¿Qué es un cuerpo negro? Pues es un sistema idealizado, porque en la práctica, pues, lo que existen son situaciones intermedias. Un cuerpo negro es un sistema idealizado que absorbe toda la radiación que incide sobre él. ¿Verdad? Entonces, al absorber radiación, también puede emitir.
Y la radiación que emite el cuerpo negro se le conoce como la radiación de cuerpo negro. Entonces el cuerpo negro absorbe toda la radiación y emite toda la radiación que por él llega. Al emitir esa radiación puede ser detectada y esa radiación se le conoce como radiación de cuerpo negro. Entonces, esa radiación la emite en virtud de la temperatura que tiene. Los modelos clásicos del electromagnetismo no lograban explicar los resultados experimentales. Y el principal problema ocurría a longitudes de onda bajas. Ya que el modelo clásico predecía que en el rango ultravioleta, o sea, en la longitud de onda baja, la energía irradiaba casi de manera infinita. Esto es lo que predecía el modelo clásico, que se llamaba precisamente el modelo de Rayleigh-Jeans. Miren esta fórmula que está acá. Esta es la intensidad de la onda. Entonces tenemos 2πc por la constante de Boltzmann. Esta es la constante de Boltzmann, esta es la velocidad de la luz y esta es la temperatura T. Entonces, esta lambda es la longitud de onda. Entonces, ¿qué pasaba si la longitud de onda era muy grande? Muy pequeña. Si la longitud de onda era muy pequeña, esta intensidad se volvía infinita. Entonces, eso no era lo que decía los resultados experimentales. Los resultados experimentales no predecían esa situación que está ahí. Entonces, esta fórmula no estaba de acuerdo con los resultados experimentales que se observaban para un cuerpo negro. Este modelo de Rayleigh-Jeans es un modelo clásico. Aquí tenemos una comparación entre lo que es la intensidad, lo que es la curva azul, que es la curva experimental, y la curva roja, que es la curva teórica. Pueden ver ustedes que los modelos teóricos no se ajustan porque predicen una intensidad infinita en el modelo de Rayleigh-Jeans, ¿verdad? Allá. Entonces habría que buscar un modelo que se ajuste a esta curva azul que está acá. Voy a usar una presentación aquí, adicional después, ¿verdad? La falla presentada por el modelo de Rayleigh-Jeans mostró la necesidad de desarrollar un modelo que se alejara de la teoría clásica del electromagnetismo. Y ese modelo fue planteado por Max Planck, quien lo que supuso fue que la radiación del cuerpo negro se debía a las oscilaciones de los átomos que estaban en la pared de la cavidad. Es decir, los átomos, al estar en la cavidad y moverse, oscilando alrededor de sus posiciones de equilibrio, emitían energía. Y esa energía era la radiación electromagnética que emitía el cuerpo negro. Entonces, bueno, ese modelo nos va a dar un resultado que es diferente al modelo de Rayleigh-Jeans y que se va a ajustar más a lo experimental. Las suposiciones que hizo Planck para su modelo fueron las siguientes. Propuso que la energía de un átomo oscilante puede tener solamente valores discretos de la energía. O sea, la energía de un átomo oscilante puede ser n veces una constante h por la frecuencia. Aquí n es un número entero, h es una constante que precisamente es conocida como la constante de Planck, y f es la frecuencia de la oscilación. Entonces la energía puede tener solamente valores discretos, que son múltiplos enteros de la cantidad h por f. Ese es el primer postulado que hizo Planck para su modelo. Esto pues nos indica que la energía está cuantizada, ¿verdad? O sea que no se puede dar en cantidades continuas, sino que en cantidades discretas. Eso fue la gran contribución de Planck a la teoría cuántica. Cada valor de la energía corresponde a un estado cuántico, representado por el número n. Entonces tengo h barra, h por f, 2h por f, 3h por f, 4h por f, 5h por f, y cada uno de esos son estados cuánticos. Entonces, los osciladores, o sea, los átomos que están oscilando,
pueden pasar de un estado a otro estado. Pueden pasar de HF a 2HF y emitir radiación cuando lo hacen. Cuando pasan de un estado alto a uno bajo, emiten radiación. Cuando pasan de uno bajo a uno alto, absorben radiación. La diferencia entre los dos estados de energía corresponde a la energía de la radiación y esa energía es H por F, porque las transiciones permitidas solamente son de un estado 1 al estado anterior, de un estado N más 1 al estado N. Entonces, esa energía corresponde a H barra, que es la diferencia entre la energía de los dos estados. Hay una herramienta que se llama diagrama de energía para mostrar cómo son esas transiciones. Aquí hay una transición del estado 4 al estado 3, del estado 3 al estado 2, del estado 2 al estado 1, del estado 1 al estado 0. Todas esas barritas tienen un valor de energía HF, que corresponden a la energía que emite entonces el átomo cuando pasa de un estado excitado a otro estado más bajo. Las flechas indican las transiciones permitidas. Las transiciones son permitidas en ambas direcciones, pero solamente de un estado 1 al anterior justo. No se permiten transiciones a estados intermedios. Bueno, la energía total emitida, como hay un montón de átomos, va a corresponder a un promedio ponderado de las diferencias de energías de los estados cuánticos. O sea, yo tengo que, como yo tengo ahí una cantidad muy elevada de átomos, yo tengo que sacar un promedio. Y el promedio se calcula utilizando una probabilidad, ¿verdad? La función de ponderación es lo que se conoce como la función de distribución de Boltzmann, que fue la que usó Planck para poder hacer su modelo. Me avisan, por favor, cuando falten 2 minutos, porque ya me vino aquí el aviso de los 40 minutos. Planck indicó que la probabilidad de un estado estuviera ocupado era exponencial menos E entre K de Boltzmann por la temperatura, donde la energía era la energía de tal estado. Entonces, esa probabilidad es la probabilidad de que el estado estuviera ocupado. O sea que hubiera un número de átomos en ese estado de energía. Entonces, luego que se hace el promedio, no vamos a entrar en detalle aquí cómo se hace el promedio, Planck obtuvo esta función que está aquí. Aquí está dada esta función en términos de la frecuencia. Esta función que está aquí está dada en términos de la frecuencia. Y esta es una función que da la intensidad. O sea, aquí esta sería la intensidad como función de la frecuencia. Miren que es completamente diferente a la fórmula de Rayleigh-Jean, ¿verdad? En el cual aparecía un lambda a la 4. Voy a hacer mi análisis acá, pero voy a pasar esta fórmula en términos de la longitud de onda para hacer un análisis más, más propicio de la fórmula. Aquí recuerden que K es la constante de Boltzmann y H es la constante nueva que introducimos, que es la constante de Planck, que tiene un valor de 6.602 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. Va a ser una constante muy aliada a nosotros en lo que sigue del curso. Entonces, vamos a hacer aquí un análisis del modelo de Planck. Este es el resultado del modelo de Planck para la intensidad. Aquí tengo esta presentación. Primero, hay un resultado aquí interesante que dice que la longitud de onda máxima por la temperatura es una constante, que es 2.898 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Eso se llama la ley de desplazamiento de Wien. Lo que dice es que a temperaturas más altas, la longitud de onda máxima se va corriendo, se va haciendo más pequeña.
O sea que cuando yo calculo las curvas que dan la intensidad contra la longitud de onda, voy teniendo aquí un corrimiento. La longitud de onda va siendo menor la longitud de onda máxima. Miren, aquí este gran pico a 4000 Kelvin, a 3000 Kelvin, vamos teniendo aquí al pico diferente y a 2000 Kelvin un pico diferente. O sea, lo que va ocurriendo es un corrimiento hacia, esto se llama corrimiento hacia el rojo, o sea, un corrimiento hacia las longitudes de onda más altas. O sea, el máximo se va corriendo hacia la derecha. Se va corriendo hacia la derecha y el pico es menor, ¿verdad? El pico es menor, ¿verdad? Eso se llama la ley de desplazamiento de Wien, ¿verdad? Lo que va diciendo es que el pico a la cual la longitud de onda es máxima se va obteniendo a longitudes de onda más, se va corriendo hacia la zona de longitudes de onda más grandes. Entonces, aquí explica eso, ¿va? La intensidad de la radiación de un cuerpo negro en función de la longitud de onda en 3 temperaturas diferentes. La radiación emitida que es el área bajo la curva, aumenta al incrementar la temperatura y disminuye si la temperatura disminuye. Lógicamente, ¿verdad? La gráfica con el pico más alto tiene un área mayor y estas con el pico más bajo tienen un área menor. Pero aquí lo que hay que marcar también es que el pico se va corriendo hacia las longitudes de onda altas. O sea, hay un corrimiento hacia el rojo. Ok, aquí tenemos la fórmula de Rayleigh-Jean que les había dicho antes, que predecía, o sea, que predecía la física clásica, y aquí tenemos el modelo de Planck, ya escrito. Aquí tenemos el modelo de Planck, la fórmula que era de la intensidad, ¿verdad? Y aquí tenemos la predicción de la teoría clásica. Estos son los datos experimentales. Entonces, estos datos experimentales se van a comparar contra el modelo de Planck. Resulta que el modelo de Planck, perdone, el modelo de Planck predecía esta fórmula, es aquella misma que teníamos antes para la intensidad en función de la frecuencia. Aquí aparece en términos de la longitud de onda. Entonces aquí, si nosotros venimos y graficamos esta fórmula acá, nosotros lo que vamos a ver es una gráfica que se ajusta de manera muy buena a la experimental, a esta que está acá. Entonces hay un ajuste excelente entre el modelo de Planck y los datos experimentales. Un análisis de esta fórmula de Planck, la encontramos acá y la podemos ver entonces en la gráfica. Miren cómo la gráfica de Planck se parece a la gráfica experimental. A longitud de ondas cortas, esta es la gráfica que corresponde a aquella fórmula. A longitud de ondas cortas lo que nosotros tenemos es una gran separación de energía, porque la longitud de ondas cortas implica frecuencia grande, y frecuencia grande implica alta energía. Sin embargo, hay una baja probabilidad de que ocurran estados excitados, porque el factor de Boltzmann es más pequeño. Y por lo tanto hay pocas transiciones descendientes, y al haber pocas transiciones descendientes, entonces, ¿verdad? Eso es lo que nos da este valor acá de intensidad baja. O sea, aquí tenemos que esto es lo que se predice en esta zona de acá. Baja probabilidad de que ocurran estados excitados. Al haber baja probabilidad, ¿verdad? Entonces, de que ocurran estados excitados, hay pocas transiciones, pero hay una gran separación de energía, ¿verdad? Entonces, en esta zona de acá. Aquí, en esta zona de acá, hay poca separación de energía en las longitudes de onda grandes. Al haber poca separación de la energía, eso se debe a que la frecuencia es pequeña y entonces hay poca separación de energía. Estamos hablando de energías bajas. Sin embargo, el factor de Boltzmann se vuelve muy grande y hay una alta probabilidad de que ocurran estados excitados. Entonces, aquí ocurren muchas transiciones descendientes, ¿verdad?
Pero lo que ocurre es que hay un balance, ¿verdad? Hay muchas transiciones descendientes y hay energía baja. Entonces eso lo que da es una intensidad baja al combinar esos dos factores. Igual aquí. Aquí hay energía alta, pero hay pocas transiciones. Entonces da por eso intensidad baja en esta zona que está aquí. O sea, se combinan los dos factores, la energía con las transiciones. Entonces, en este lado acá, lo que hace bajo esto es la energía, las pocas transiciones. Y lo que hace acá bajo esto son la energía baja, porque las longitudes de onda son muy largas, aunque hayan muchas transiciones. Pero los dos factores se multiplican y dan por eso acá una intensidad baja. Porque la intensidad pues es proporcional al número de transiciones, a la probabilidad y a la energía de los estados, a la energía promedio de los estados. ¿Alguna pregunta? Lee, ya solo queda un minuto. Y no le Bueno, interrumpo que estás explicando. no se preocupe. Vamos a tratar de hacer la captura de pantalla en este momento. Roberto, lo llamo en un minuto. Es que estoy terminando la clase. Bueno, 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 bueno. Bueno, jóvenes, entonces los miro mañana, ¿verdad? Que tengan buen provecho. Gracias, Liz. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, cheque. Ya les voy a mandar la foto. ¿Aló?